Dale. Y Rubencho, nos inicia con oración, por favor, hermano. Bueno, escuchan. Sí, Buenas tardes para todos, primero que todo. Hola, Bueno, buenas comenzamos tardes. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que todo, querido Padre Celestial, confesamos que somos miserables pecadores, que hemos siempre hecho lo malo ante tus ojos, Señor, que hemos pecado contra el prójimo y contra ti, Señor. Pero te damos gracias por ese perdón que nos has regalado a través de tu Hijo amado en la cruz, como el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Ahora que nos destinamos a estudiar tu santa palabra, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos nuestras mentes y nuestros corazones y guiándonos por el buen camino, Señor. Y que todo esto que estudiamos siempre permanezca en nuestras mentes y en nuestros corazones hasta el fin de nuestro día. Todo esto te lo suplicamos y te damos gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén. muy bien. Entonces, este capítulo, o lo que hemos estudiado, el capítulo 10 y ahorita este capítulo 11, pues ustedes pensarán, uno, ¿cuándo va a poder aplicar estos capítulos en la vida de nosotros? Y la clave está en lo que estaba sucediendo con Pablo y estos llamados superapóstoles que estaban metidos dentro de los corintios. Entonces, si ustedes quieren aplicar eso en la vida o nosotros queremos aplicar eso en la vida, pensemos en las personas que les hemos hablado de Jesús y que hoy son hermanos en la fe. O pensemos en nuestros hijos espirituales. O también pensemos en nuestros padres espirituales, o sea, las personas que nos han enseñado de la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos a pensar en ellos o en nuestros hijos espirituales o en nuestros padres espirituales? Por una razón, porque esos superapóstoles es sinónimo, ¿cierto? Es sinónimo de falsa doctrina. Ellos estaban dentro de los corintios, ellos estaban llevando doctrina que va en contra de la Biblia, pero ellos tenían que atacar a aquel que les enseñó a ellos, o sea, a su padre espiritual, a Pablo. Recuerden que Pablo, cuando llegó a los Corintios, él estuvo 18 meses viviendo allá. Y en esos 18 meses, recuerden que conoció a un matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan de un matrimonio muy especial que habla Hechos de los Apóstoles, que tenía el mismo oficio de Pablo? ¿Se acuerdan de cómo se llaman ellos? Empieza su nombre por A, uno, y la otra por P. A la mujer. Entonces, está, dame Mm. la A. Era una pareja de, sí, de Sí. una pareja. Sí, Dame la Q. tengo los Dame nombres. la U. No, Séfora no. Dame la I. La Priscila. Eso, Aquila y Priscila. Priscila. Aquila y Priscila, sí, señor. Sí. Entonces, esos dos personajes, aunque no se mencionan mucho en la escritura, pues fueron personas muy claves, no solamente para los corintios, sino también para Pablo, porque ellos tenían el mismo oficio de Pablo de hacer las carpas. Y cuando Pablo estuvo en los Corintios, como para que podamos entender más este capítulo, pues ya sabemos que ellos hacían carpas, ¿cierto? Hacían carpas y también Pablo en ese momento había recibido una ofrenda de Macedonia para de los hermanos de Macedonia para poder sobrevivir ese tiempo. Entonces, esto nos da como el contexto de lo que estaba pasando. Y es aquí donde los superapóstoles empezaron a atacar a Pablo. Es decir, pues como un teólogo, como un maestro
de la fe o llamado apóstol tiene que trabajar y haciendo ese oficio tan sencillo, hacer carpas. O porque Pablo, también como vamos a ver aquí, él no le recibió ofrenda a los corintios y va a contestar por qué no recibió ofrenda a los corintios. Entonces, en este capítulo, piensen ustedes, si ustedes están hablando a un hijo espiritual o a su padre espiritual que ha caído en la falsa doctrina o una congregación que les hemos instruido y han caído en la falsa doctrina, pues lógicamente ellos a quienes van a criticar, a las personas que llevaron la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando esto, un día estaba leyendo un artículo sobre los misioneros de Wells y ese artículo estaba en una página en Argentina y, perdón, en México, y ese artículo decían que Wells, que el sino de Wells era una secta. Y también una de las cosas que decía el artículo, que no solamente es una secta por el tema del compañerismo, porque con quién tomamos la Santa Cena, sino también por el tema del dinero, porque ustedes saben que nosotros no somos una iglesia que constantemente estemos hablando del dinero, de las ofrendas y todo eso. Y a mí me llamó mucho mucho la atención eso, porque era un documento que estaba hablando fuerte a, a los misioneros de Wells que estaban en México en esa época. Y también, pues hubieron personajes aquí que yo he tenido la oportunidad de hablar y también, por ejemplo, tratan al profe Felipe como un inquisidor, inquisidor. Y ustedes, Dora y Javier y Rubén, tuvo que conocer, yo no me acuerdo cómo se llama ese muchacho que era muy amigo de Juan, de Juan, se me escapa el nombre de él, Jorge o algo, creo que era Jorge, Jorge, sí, Se Jorge. llama Jorge. esa chunchurria. Sí, Jorge, sí. Sí, y ese señor, hablando mal de Felipe, es que una vez me escribió muchos que si estaba aquí el inquisidor Felipe, que si él no estaba, que para volver. Y eso mismo le escribí yo. No, es que usted no tiene por qué volver acá porque aquí todos somos inquisidores, ¿cierto? Y gente así. O sea, mire que eso pasa en la vida real. Eso pasa en la vida real. Eso tiene muchos problemas de doctrina. Ah, sí, se está metido, quién sabe a dónde. Entonces, son personas que, que quieren entrar a las iglesias a dividir y nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas personas, porque hay personas que siempre están alrededor y cuando uno no les da entrada a la iglesia, uno sabe por qué. Y igual uno tiene que darle cuentas a Dios por eso. Pero hay personas que nosotros sí los tenemos en la línea roja que son peligrosas estar en nuestra iglesia. ¿Y todo por qué? Porque uno ya sabe cuál es su actitud, siempre la de dividir. Entonces esto es real. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a aplicar estos dos capítulos? Cuando pase eso, cuando veamos que hay una falsa doctrina, se está tolerando la falsa doctrina o están atacando a nuestro Padre espiritual, lógicamente, injustamente, ¿cierto? No es que nuestros padres espirituales sean perfectos, pero nosotros siempre tenemos que enfocarnos no en la persona, sino en la enseñanza que nos ha dado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos importa, porque si miramos la persona, pues vamos a tener muchos problemas, porque todos tenemos muchos defectos. Entonces, no podemos centrarnos a mirar la persona como los superapóstoles estaban criticando a Pablo, la persona, y vamos a ver cómo lo hacían. Entonces, ¿quién desea leer el primer versículo? 2 Corintios 11:1. Leo, Dale, hermano. el uno. Sí, Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérame. sí. Y él usa aquí la palabra locura, ¿cierto? Y pues ustedes saben que Pablo cuando escribió esta carta, la escribió mostrando su corazón de apóstol, su corazón de cristiano. Y
¿Por qué les dice que le toleren esa locura y sobre todo lo que escribió el capítulo 10? Porque recuerden que allá él estuvo defendiendo su ministerio. Es porque Pablo había logrado una cosa dentro de los Corintios. ¿Y qué había logrado? Pues Pablo había llevado el mensaje de Jesús, ¿cierto? El mensaje de Jesús. Y él lo llevó bien, él fue fiel. Cuando Jesús, la comisión en Mateo 28, vayan a todas las naciones, bautícelos y enséñeles todas las cosas. Pablo hizo eso fielmente y lo hizo entre los corintios. Pablo fue un obrero fiel al Señor. Entonces, cuando él les está escribiendo de que lo toleren, está pidiendo un derecho, de que lo escuchen, de que le presten atención. ¿Por qué? Porque estos corintios, como ya se los mencioné a ustedes, tenía ese problema. Entonces, ese doble problema, el doble problema, y ya estamos viendo uno que tiene que ver con la falsa doctrina, ¿sí? Que ellos tenían ya ese problema, la falsa doctrina. Y el otro problema, pues, tiene que ver con el trabajo y recibir ofrendas, que Pablo no había querido recibir ofrendas de parte de los corintios. Entonces, podemos ver acá lo que realmente estaba pasando con Pablo, ¿sí? En todo esto. Y los corintios estaban escuchando y creyendo a estos superapóstoles, ¿sí? Entonces, Pablo aquí les está diciendo a ellos, escúchenme, escúchenme esta locura. ¿Y cuál locura? Pues podemos pensar en aquí, en que cuando se escucha la falsa doctrina hay dos cosas. ¿Y cuáles son las dos cosas que hay con la falsa doctrina? Y ustedes saben, y más adelante Pablo en esta sección habla de, de cómo el diablo se disfraza como ángel de luz, o cómo los falsos maestros son ovejas vestidos de lobo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver dos cosas. Primero, ¿quién es verdadero? ¿Sí? Y cuando habla de quién es verdadero, pues vamos a pensar quién es verdadero, si es Pablo o los superapóstoles. Eso es una cosa que necesitamos considerar y verlo aquí. Y lo otro, si estamos hablando de la persona, también vamos a hablar acerca de lo que predicó. ¿Y qué es lo que predicó? El Evangelio. Entonces, si el Evangelio es verdadero o no es. Y por eso nosotros necesitamos tener una base de lo que Pablo hizo en los Corintios, ¿cierto? ¿A quién le enseñó Pablo? ¿Qué les enseñó Pablo? ¿Cómo Pablo les llevó por el mensaje de salvación? Y para esto vamos nosotros a leer unos versículos bíblicos porque cuando estamos hablando de este tema, como les estaba diciendo ya hace unos minutos atrás, no vamos a juzgar a la persona, vamos a juzgar lo que esa persona ha predicado, esa persona ha enseñado. Y lo primero que vamos a buscar, vamos a ver los pasajes bíblicos que vamos a buscar. Hechos 2:42 es un pasaje. Y esto otra vez, pensando en lo que les estoy diciendo, Pablo, ¿qué les había enseñado? Pablo, ¿qué mensaje les había compartido? ¿Quién tiene Hechos 2:42? Yo lo tengo. Dale. Y si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Entonces, concentrémonos en la primera parte. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y bueno, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Entonces, vamos a la respuesta bíblica.
Ellos hablaban de la piedra angular. ¿Esa piedra de angular Cristo. quién es? Cristo. O sea, ellos estaban fundamentados en esto. Entonces, cuando Pablo les dijo una locura, que le tolerasen esa locura a él, pues está recordándole a los corintios el mensaje que les dio. ¿Y cuál mensaje? La misma doctrina que que le llevó a los corintios, esa doctrina tan importante. El otro texto bíblico es Números, capítulo 23 verso 19. ¿Y alguna cosa? Aquí los estoy escribiendo en la pantalla. Números 23 19. Yo lo leo. Dale, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, él dijo, y no hará, hablo, y no lo ejecutará. Es cierto, Sí, muy bien. Entonces, la primera parte del versículo, Dios no es hombre para que ¿qué? para que Mienta. mienta. Y Mm. realmente, si nosotros pensamos bien cómo se mantuvo la palabra de Dios durante todas las épocas, el capítulo 5 de Génesis es muy clave, porque hay una cosa importante en el capítulo 5 y muestra dos verdades. Una, de que sí entró la muerte al mundo, porque si ustedes leen y vivió Adán tantos años y murió, y vivió Julianito de tal tantos años y murió, eso es una verdad absoluta, que sí entró el pecado al mundo, la muerte al mundo con el pecado. Y lo segundo, ¿por qué ellos vivían tanto tiempo? Porque ellos vivían 800 años, 700 años, casi un siglo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la manera oral que llevaban la palabra de Dios. Porque ellos transmitían toda la promesa de Génesis, de la promesa del Mesías oralmente, de generación a generación. Entonces, si ustedes suman todo eso, ¿cuántos siglos? ¿Cuántos años pasaron de manera oral? Hasta que Dios le dijo a Moisés, escribe esto en un libro, registra esto en un libro. Y el mismo Dios se tomó el trabajo de contarle a Moisés cómo fue la creación del mundo, cómo fue el pecado, cómo fueron sacados Adán y Eva del Edén, cómo el primer problema entre Caín y Abel, que Caín mató a Abel, cómo todas esas generaciones que murieron, hasta que llegó el capítulo 6 que llegó Noé, y ya de ahí empieza todo el tema de Noé, porque desobedeció el pueblo. Dios había prohibido el matrimonio mixto y se casaban entre ellos, con los incrédulos, y creció la violencia, llegó el diluvio, los años del diluvio, luego llegamos para el capítulo 10 que ya había pasado el diluvio, la torre de Babilonia, porque Dios les dijo, no se vayan a quedar, vayan y expándanse, y ellos no, vamos a quedarnos en este lugar, y como nos entendemos tanto, hagamos una torre que alcance hasta llegar donde Dios. Y por eso se confundieron las lenguas. Y ya luego Dios repartió los tres hijos de Set en todo el mundo. Y también ya sigue el capítulo 12 que ya aparece Abraham. Entonces, todo eso Dios se lo contó a Moisés. Y ya sabemos que la historia de Abraham es muy importante porque Dios le prometió que de él vendría el Mesías, el Salvador, porque de Abraham recuerde que viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus, y de Jacob viene Judá, que de ahí viene Jesucristo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque todo lo que Dios ha dicho es verdad. Entonces, cuando usted y yo estamos frente a la palabra de Dios, eh, es una verdad absoluta.
El cristianismo es una verdad absoluta. El cristianismo es la única religión verdadera. ¿Y por qué es la única religión verdadera? A base de este versículo. Dios no miente. Entonces, el cristianismo que está llevando, que está basado en guiarse con la palabra de Dios, no miente. Por eso es muy importante cómo vamos a tratar la palabra de Dios. Y para esto vamos a leer dos pasajes. Uno está en Deuteronomio 4:2 y el otro está en Apocalipsis 22:19. ¿Quién tiene Deuteronomio y Apocalipsis? Leo, pastor, Dale, Mari. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Muy bien. ¿Y Apocalipsis? yo lo leo. Dale, Dora. ¿Apocalipsis qué es? Perdón. 22:19. Ve- Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Muy bien. Entonces, Deuteronomio, Apocalipsis dicen la misma verdad. Entonces, si Ujú, está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es algo que no podemos olvidar ni hacerlo a un lado. Hay que prestarle atención. Pues, ¿cuál es la verdad? No hay que quitarle, no hay que añadir a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo se le quita? ¿Cómo se le añade a la palabra de Dios? Pues siempre se está mirando, como en Hechos 2:42, cuál era la doctrina que enseñaban los apóstoles. Cristo es suficiente. La salvación por gracia es suficiente. Eso es lo que es. Pero cuando ya nosotros sabemos de ese tema, si se está mencionando las obras, pues ya hay falsa doctrina. Entonces nosotros necesitamos que estar muy pilosos en eso. Y sobre todo, si no hay algo que no estamos entendiendo, hay que preguntar. O también si hay un relajamiento, porque muchas veces podemos pasar por alto lo que dice la palabra de Dios y abusamos de la libertad cristiana. Entonces, ¿qué es abusar de la libertad Mm, cristiana? Así como somos perdonados, entonces muchas veces permitimos que pasen o hayan muchas cosas. Y hoy en ujú, día, lamentablemente, está creciendo mucho iglesias que están de acuerdo con la homosexualidad, pastores que no creen en los milagros de Jesús. Y hay iglesias o personas escuchando esos pastores o, o también eh, tanta cosa que sucede hoy, hoy en día de que esa mezcla entre la iglesia y la política. Por ejemplo, en Colombia hay un grupo que es iglesia y es partido político. Dios no quiere eso. Para eso hay esa diferencia. Entonces hay muchos ejemplos y también lo que llamamos el legalismo. Entonces, que es prohibir lo que la Biblia no prohíbe, es mandar lo que la Biblia no manda. Entonces aquí vemos estas dos verdades, vemos esto que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué vemos estos versículos bíblicos? Porque los corintios estaban pecando contra el tercer mandamiento al estar escuchando a esos superapóstoles, al estar escuchando la falsa doctrina, al escuchar otros mensajes diferentes. Pero también estaban pecando contra el cuarto mandamiento. Y para ver que estaban pecando contra el cuarto mandamiento, vamos a leer Hebreos capítulo 13, los versículos 7 y 17.
¿13 y qué? Y 7 y 17. Sí, el versículo 7 y el versículo 17. 3 dice el 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué pecan ellos contra el cuarto mandamiento? Recuerden que Dios dejó sus representantes en la tierra. Dejó los padres, que están dedicados a la parte espiritual, a la parte material de los hijos. Dejó al gobierno, que está cuidando la parte física de nosotros como personas, y los pastores o los líderes dentro de la iglesia que ayudan a cuidar la parte espiritual. Entonces los corintios estaban pecando contra el cuarto mandamiento, contra Pablo, que había sido fiel en llevarles la palabra de Dios a ellos. Y es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Entonces, si nosotros estamos no hablando bien de espiritualmente de alguien, y si ese alguien es un líder, pues tengamos cuidado de no pecar contra eso. Pero de un modo a otro todos hemos pecado de esa manera. Cuando no me gusta este pastor, o este pastor hizo esto, este profe esto. No, mire lo que dice eh, el versículo 7. No, no consideren pues su conducta, más bien lo que les enseñaron, ¿cierto? Enfocado en eso, que les enseñaron, porque nosotros no podemos dejar que nuestro pastor sea nuestro pastor, y en el sentido de que olvidando que Jesús es nuestro único pastor, ¿cierto? Jesucristo es el único pastor. Entonces, un pastor necesita estar conectado con el pastor Jesucristo, y nosotros también, cuando estamos dando o estamos viendo los ministerios, pues hay que dar gracias por nuestros pastores. Y también hemos pecado contra el tercer y cuarto mandamiento, igual que los corintios. O sea, si la Biblia muestra este problema, es porque también nosotros lo hemos tenido. Pero damos gracias que somos perdonados por Jesús, porque Jesús es la misma palabra. Jesucristo, él mismo nos enseñó todas estas verdades que vienen del Evangelio. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien, continuamos con el versículo 2. ¿Qué nos dice? Leo, pastor, Dale. porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Muy bien, nosotros conocemos esta forma de hablar de Dios, porque recuerden que Pablo está siendo inspirado por Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo? Para que nosotros podamos entender un poco más, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 29 y 30. ¿Qué nos dice? Leo Dale. 29 y 30. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo Yo mengüe, ¿cierto? mengüe. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Juan, y estamos hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista es amigo de quién? ¿Es amigo de quién? Del novio, ¿cierto?
Ah, el novio, sí, sí, si sí. es amigo del Mm. novio. Y ya sabemos Dios. que el novio es Ujú, Cristo, Cristo. Ujú. ¿cierto? Y esa figura es muy eh, conocida, ¿cierto? ujú, Y la iglesia sí, es la novia, es la esposa. sí, es la Ujú. esposa. Y esto está relacionado con una doctrina muy importante. ¿Y cuál es esa doctrina que vemos reflejada acá? La doctrina de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es lo que está hablando. Porque cuando el novio va a venir por la novia, cuando él venga por segunda vez, ¿sí? Entonces, mire la manera como Pablo les está explicando a ellos de que él los quiere mucho. Él quiere que ellos estén bien, que los corintios estén bien, porque él quiere conservarlos para su segunda venida. Ahora, Pablo no está hablando de que es el amigo de la novia. Pablo está diciendo que él es el padre de la novia. ¿Y por qué Pablo dice que es el padre de la novia? ¿Y cómo así que dice que es el padre de la novia cuando dice os he desposado con un solo esposo? Entonces, Pablo está haciendo el trabajo de Juan el Bautista y al hacer el trabajo de Juan el Bautista, entonces voy a poner aquí, Pablo es el padre de la novia. Y ya sabemos, pues la novia es la iglesia. Entonces, padre espiritual. Pablo es el padre espiritual de, de la iglesia, de los corintios. Entonces, ¿qué quiere Pablo? Que ellos se presenten como una virgen pura a Cristo. Y para ellos presentarse como una virgen pura, pues es la doctrina, estar centrados en Cristo. No hay otro más. Recuerden las vírgenes insensatas y las sensatas, que no tenían el aceite. El aceite, recuerden que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿En qué nos mantiene? Nos mantiene en la palabra de Dios. Entonces, aquí, ¿qué está pasando con esos falsos apóstoles? Pues, como los corintios están escuchándolos a ellos están pecando al escuchar a esos superapóstoles. Entonces, si ellos siguen escuchando a esos grandes apóstoles o superapóstoles, pues, ¿cuál va a ser el problema? Su problema va a ser la eternidad, que no van a ser salvos. Por eso Pablo otra vez les dice, o sea, la locura de la salvación, la locura de la salvación. Y nosotros necesitamos estar atentos a eso. Por eso vamos a ver el versículo 3. ¿Qué está pasando con ellos? Versículos 3 y 4. ¿Quién desea leer los versículos 3 y 4? Leo Dale. dice que como la serpiente con, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo dirás. Entonces aquí ya él está hablando directamente de dónde vienen estos superapóstoles o grandes apóstoles, de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente en la Biblia? Pues sabemos que la serpiente en la Biblia es el diablo. También, pues Ujú, mire, ellos son extraviados, hay que tener cuidado con eso, extraviados de esa verdad. Y si está conectado como la novia, como la iglesia necesita estar conectado con Cristo, la fidelidad de Cristo. También dice, mira el versículo 4 hablando de otro Cristo. Y es verdad, no es que haya otro Cristo, pero mm, la gente al predicar la salvación por obras o al hablar de un Jesús bombero o un Jesús materialista, pues mire que no está hablando del mismo Jesús. Y si se habla de otro Cristo, se está hablando de otro ¿qué? Evangelio.
Entonces, mire que si los corintios estaban extraviando, nosotros necesitamos cuidarnos de eso, de que no nos extraviemos. Porque si se recibe otro espíritu, y este espíritu no está hablando del Espíritu Santo, sino que este espíritu que se está hablando aquí es el don que tiene cada creyente, pues realmente la salvación está en peligro. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo hasta acá? Tengamos cuidado. ¿A quién estamos escuchando? Tengamos cuidado cuando tengamos dudas de falsos maestros, de personas que están para allá y para acá escuchando doctrinas. A veces nos preguntamos por qué una persona no está ayudando en el púlpito después de haber ayudado por un tiempo. Pues precisamente a veces es por la doctrina, porque a veces tienen lecturas de otros teólogos que no son luteranos y eso afecta la misma palabra de Dios. Y en amor y agradecimiento a Dios por el perdón de Jesús, pues vamos a cuidar la doctrina, vamos a cuidarnos unos a otros, vamos a orar por nuestros pastores, por los líderes, por los misioneros, por todos aquellos que nos enseñan la verdadera paz. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Sí, pastor, a propósito, lo último que dice usted, es increíble cómo uno, en la medida que va conociendo la palabra del Señor, claramente nunca vamos a tener la certeza plena de toda la palabra, el conocimiento pleno, razonable que surjan dudas y precisamente cuando a uno le llegan mensajes, no sé, de gente que no está en la fe al 100%, no al 100%, pero no está practicando, estudiando en los caminos del Señor, uno mismo puede caer en ese error, en ese, como dice usted, ese riesgo de, usted sabe, pues a mí me ha pasado, yo le he preguntado muchas veces tiempo atrás y usted me ha dicho, no, esto no es así, por esto, me ha servido de aclaración. Entonces, yo ante eso sugiero o consultar o dice llanamente no republicar o no llegar y compartir. A eso me refiero, porque es Hacer. muy, como dice usted, de alto riesgo. Exacto. Sí, por eso siempre cuando ustedes encuentren algo por ahí, puede escucharse bien, verse bien, y sabemos el autor. Hoy en día en internet está todo. Uno puede ver de dónde es ese autor, ese escritor, y si es de otra iglesia, pues por algo no estamos con esa iglesia en compañerismo, por algo. Desde ahí eso es un punto claro, o una clave para eso, porque siempre uno va a reflejar lo que uno cree. Por ejemplo, en los escritos de todos nosotros es muy evidente la ley del evangelio, ¿sí? Y en otros no. Antes se ven otras doctrinas. Muy bien, excelente. Si tenemos otra Perdón, pregunta, sí. perdón, ay, perdón que interrumpa. Mira, Henry, yo te voy a decir algo, pero no voy a decir, o sea, yo he visto un estudio que ponen pues, sale por el YouTube y es pues, y hay una persona luterano, pues, que estudio, pero mira que a mí no me gusta escucharlos porque es que yo pienso que cuando se hace un estudio de la palabra, pues mínimamente hay que empezar con una oración o al menos de decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no me gusta por... Hola, cayó Dorita. Vamos a ver si vuelve a conectarse. Ahora sí Ay, tengo un sí. mal... Ahora, Si la escuchamos entonces, que no empiezan en el nombre del lo- Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hasta ahí escuchamos. o sea,
O sea, sí, empiezan el estudio directamente, entonces yo pienso que, pues a mí personalmente no me gusta escucharlo, porque yo digo, hombre, si estamos en la misma fe, porque vamos a empezar un estudio presentando las personas que van a exponer, que son doctores, yo no sé qué, pero no hay como una devoción, es decir, yo pienso que inclusive cuando uno está reunido con los hermanos y hasta se va a comer, se hace una oración pequeña, breve. Entonces, ¿cómo es posible que van a empezar un estudio y no se encomiendan ni nada? Entonces yo digo, a mí no me gusta escucharlos. Y yo estaba por preguntar eso porque no sé si pues yo pienso que para mí no es, bueno, yo no sé si esta parte estoy haciendo mal o no sé, porque a veces también es uno como, digo, estoy despreciando la palabra de Dios, no porque venga de tal persona, sino que a mí no me parece. Sí, deberían de empezar. Uno siempre necesita empezar en nombre del Dios Trino, ¿cierto? Claro, Necesita y, empezar y hay que tener y cuidado cosas como esas. Y hay un expositor que es de la iglesia, de nuestra iglesia, el otro no sé de dónde será. Entonces yo digo, pero hombre, ¿cómo estos empiezan ahí y se presentan con todos los títulos Eh, que sí, tienen? yo no he escuchado ninguno porque no es mi Pero estilo, no es mi ¿Viste? bajo estilo. qué, Sí, Y entonces empiezan con todos esos títulos que tienen ellos, pero yo no escucho, yo mínimamente vamos a empezar este estudio o este debate en el nombre de eh, Cristo, pero ni siquiera esto. Entonces yo digo, esto a mí no me parece, entonces yo la eh, verdad no lo escucho sí, porque no ¿no? me parece. Y el hermano tiene la libertad cristiana de hacerlo, ¿cierto? Sí. Porque él no lo está haciendo como a título de nosotros, lo está haciendo a título personal. Y yo me imagino que Ujú. entre los puntos él debe hablar la doctrina bíblica, ¿sí? Pero tal vez como son gente de Claro. otras denominaciones, tal vez, no sé, yo no he visto Sí, solamente vi uno de una persona que me estuvo haciendo unas preguntas y yo ya hablé con sí. esa persona, pero sí, a veces son cosas que son difíciles de manejar. pero Sí, entonces yo también cómo se exhortaría bíblicamente ese punto Lo que pasa es que sí, lo que pasan de pasa es hora? que sí, lo que pasa es que ellos están haciendo, se reúnen para hacer como debates o hablar un tema específico, entonces si se no. invitan a otro de otra denominación y todo eso, eso lo hace un hermano en la fe, pero no lo hace en Ujú. representación de la iglesia, entonces él lo puede hacer de manera personal porque no se lo podemos prohibir, ¿sí? Y yo espero, porque yo confío Ah, en esa persona, siempre espero que esté predicando y hablando la doctrina bíblica, ¿sí? Espero eso. Solamente una vez me hicieron un comentario y hablamos sobre el tema y sí, se organizó y son temas difíciles porque a veces lo hacen con personas que no son de nuestra fe, ¿sí? sí, de otras denominaciones. Entonces ahí hay unos paralelos, hay unas cosas y yo digo, no, Eh, yo como tú, yo escuché una o dos veces y ya paso, ya no los escucho, yo digo, no me sí. parece. No, y Entonces aquí, yo por lo pienso que menos son en cosas que, Medellín, no gusta mucho ese material, porque se lo dicen a uno, pero hay libertad cristiana en eso. sí, 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 aquí en sí, Medellín sí, sí me han dicho que yo sí notaba, sí, pero hay que que orar me por ello. parece, entonces yo digo, pero ¿cómo? Sí, hay que orar y tener cuidado, buscar un una persona que apenas está empezando y se puede confundir, ¿cierto? Porque es que Sí, es de verdad, ¿cómo es? sí, tiene malito el internet. Sí, muy bien. Vamos a ver si vuelve a entrar. Si no, podemos terminar con la oración. Y si tenemos motivo de oración, para que Haber nos despida con oración. Bueno, pues Ahí yo volvió. Ah, sí. quiero pedir, Dale ahorita. Ah,
que falla. Dorita entra y sale. Ha tenido mala señal. Sí, para orar por Rubencho, que mañana tiene ese examen, a ver. Sí, También sí, hermano. por el papá de Mari, también. Sí, sí, a mí no me gusta como siento, me van a perdonar, hermanos, pero yo siento, sé que es una tontera, pero no sé, yo soy así media tontita. No me gusta como molestar a veces con cosas personales, pero sí, lamentablemente a mi papá no le dieron un buen diagnóstico inicial de la CB, eso trajo complicaciones posteriores. Pedir, pues pedir que, porque ya se hizo la solicitud para que donde se atiende le tomen el tema y lo empiecen a tratar como corresponde. Pedir eso, que Dios mediante pueda, según su voluntad, agilizar ese trámite, por favor. Claro que Gracias. sí. Y no sé si Dora ya está otra vez conectada, ¿sí? ¿Cuál era tu motivo de oración? Sí que es que eh, tenemos muchas personas enfermas, delicadas, amigos que no son creyentes. Entonces, quiero dar primeramente por el conocimiento de la palabra de ellos y por la salud, voluntad del Señor, pero sí me preocupa mucho la salud espiritual. Muy bien, Eh, Ujú. muy bien. Muy bien, Javier. Ay, Bueno, saludes a la comadre que hoy no estaba. ajá, con gusto, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, primero te damos gracias por esta bendición de tenernos aquí en este día reunidos, perdonar todos nuestros pecados en Cristo Jesús, Señor, darnos todo lo que nosotros necesitamos, Señor, no lo que merecemos. Eh, Te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Te pedimos, Señor, hoy, te damos gracias también por el estudio, Señor, que eh, hemos tenido hoy, que tenemos todos estos días de la semana, Señor, que nos sigas bendiciendo conforme a tu voluntad, Señor, y que podamos estar, podamos aprender y compartir, Señor, cada día más en la hermandad. Pedimos, Señor, por todos nuestras familias, Señor, los que estamos aquí en este día reunidos, los que no pudieron conectarse, Señor, hoy también, que los bendiga, Señor, y los guardes en la fe. Te pedimos por las personas que necesitan de ti, Señor, tienen problemas de salud en estos momentos, tú los conoces, Señor, mejor que nosotros, para que los bendiga, Señor, los guardes y sobre todo que por medio de algunos de nosotros, que seas tú, Señor, nosotros seamos los instrumentos, por medio de tu Espíritu Santo, a que lleguemos y compartamos la palabra de Dios y le llevemos el mensaje de salvación, que es lo más importante para ellos, Señor. Pedimos por el papá de Mari, tú sabes, Señor, cuál es su necesidad, cuál es su problema. Eh, Dale paz, dale tranquilidad, Señor, a él y a toda su familia, y que seas tú, Señor, que haga la obra en él conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos también por nuestro hermano Rubén, que tú sabes cuál es su examen de mañana, Señor, que todo salga bien, que sea tus manos, Señor, quien guíe en todo su examen, su operación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que se haga todo conforme también a tu santa voluntad. Pedimos a Dios por este principio de semana, todos nosotros, pedimos por nuestros pastores, nuestros maestros, que los bendiga, Señor, los guardes y que se anime, Señor, a que sigan predicando eh, la sana doctrina, Señor, y que nosotros estemos siempre allí para ellos enseñarnos y guiarnos, Señor. Sea siempre tu Espíritu Santo, nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, hermanos, en mi corazón están, Dios les bendiga, están en mis oraciones y seguimos en contacto. Muchas Muchas gracias, bendiciones, pastor. Gracias Feliz día por para la todos. clase. bendiciones, Gracias. Bendiciones, Bendiciones. hermanos, y bendiciones. bendiciones mañana para ti, hermano Rubén. Dios te bendiga y Bendiciones te para guarde, todos. hermano. Muchas Bendiciones. gracias. Sí, nos escribe en el Chao. grupo cómo le fue. Ahí nos cuenta, sí. Nos escribe en el grupo. Ok. Muchas bendiciones. Bueno, Chao, mis chao. hermanos. Dios les Chao. Saludos bendiga. a Un abrazo, Marta. hermanas. Muchas Chao. bendiciones. Chao, Bueno, madre. gusto en Chao. oírlos. Chao.